A veces vienen voces a mi mente que me quieren contar que tú no eres mi respuesta, que me vas a olvidar. Pero mi alma de rodillas me recuerda que sin ti no puedo. A veces tengo lágrimas perdidas que me quieren borrar cada sonrisa dibujada al encontrar tu verdad. Pero la noche me confiesa que sin ti yo tengo miedo. Pues tú, cuando llegaste a mi vida, me diste mil razones por las que luchar. Y en ti no hay promesas perdidas, solo palabras que me animan a soñar. Palabras que me animan a soñar. ¿Será que el cielo lleva tu nombre? ¿Será tu amor quien me deja entrar? Tú dibujaste un paraíso del que no quiero salir jamás. Y aunque mis dudas quieran perderme en laberintos de oscuridad, mi fe te busca en un camino por la calle eternidad. Me confunde y me quiere enseñar que te olvidaste mi respuesta o que no vas a escuchar. Y es que un segundo en los secretos sin tu voz siempre me pierdo. Escucho que la lucha me pregunta si me puede ganar, pero yo creo que tu cruz toda victoria me da. Por eso sola yo no puedo, ahora sé que yo te necesito. ¿Será que el cielo lleva tu nombre? ¿Será tu amor quien me deja entrar? Tú dibujaste un paraíso del que no quiero salir jamás. Y aunque mis dudas quieran perderme en laberintos de oscuridad, mi fe te busca en un camino por la calle eternidad. Por la calle eternidad. ¿Será que el cielo lleva tu nombre? ¿Será tu amor quien me deja entrar? Tú dibujaste un paraíso del que no quiero salir jamás. Y aunque mis dudas quieran perderme en laberintos de oscuridad, mi fe te busca en un camino por la calle eternidad. Por la calle eternidad. A veces vienen voces a mi mente que me quieren contar que tú no eres mi respuesta, que me vas a olvidar. Pero mi alma de rodillas me recuerda que sin ti no puedo. A veces tengo lágrimas perdidas que me quieren borrar cada sonrisa dibujada al encontrar tu verdad. Pero la noche me confiesa que sin ti yo tengo miedo. Pues tú, cuando llegaste a mi vida, me diste mil razones por las que luchar. Y en ti no hay promesas perdidas, solo palabras que me animan a soñar. Palabras que me animan a soñar. ¿Será que el cielo lleva tu nombre? ¿Será tu amor quien me deja entrar? Tú dibujaste un paraíso del que no quiero salir jamás. Y aunque mis dudas quieran perderme en laberintos de oscuridad, mi fe te busca en un camino
Tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que nos salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes, tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Pero el cojo ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta el atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. 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 Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos arriba a levantarse, comenzamos un nuevo día. Gracias a Dios nos volvemos a encontrar para compartir el otro enfoque aquí en Radio Impacto AM 1440, en simultáneo a través de nuestro Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. Una mañana fresca en la ciudad de Buenos Aires,
una temperatura de 7 grados. La máxima probable para hoy va a estar en 10 grados nada más. Está nublado, llovizna en algunos sectores y así se va a presentar esta jornada. Este miércoles 12 de julio del año 2023. Hoy estamos cumpliendo 7.841 programas en el aire. Vamos a cumplir 9.031 horas transmitiendo el otro enfoque en este 35º año consecutivo. Hoy estamos con Nelson Gallito, pero Nelson no está en Paraná, Entre Ríos. ¿Dónde estás, Nelson? Buen día. Hola, buen día Fernando y buen día a todos los oyentes. Hoy estamos desde Salta La Linda, transmitiendo a punto de comenzar una nueva gira hacia el Impenetrable junto con Zacarías Matorras y todo su equipo que estuvieron en tu programa el día sábado pasado, si mal no recuerdo. Así que bueno, una nueva experiencia, una nueva aventura, a ver cómo están las rutas y cómo el Señor permite que avancemos en este encuentro con los hermanos allí en la zona del Impenetrable. Qué bueno, qué lindo. Bueno, nuestro cariño para Zacarías, para su esposa, su hija, su yerno y todos los hermanos que vayan en este viaje, en esta gira nuevamente al impenetrable salteño. Serán dados a todos y bueno, que nos acompañen en oraciones. Yo voy a estar solamente una parte de la gira, pero ellos continúan son casi 14 días donde, bueno, los hermanos estarán y estaremos en un trabajo de edificación al hermano, fundamentalmente en distintos lugares donde pocas visitas reciben al año, o a veces únicamente las visitas de la gira. Y son grandes conferencias de pocos asistentes, pero son grandes porque hay hermanos que por estos encuentros hasta caminan, en muchos casos, o a caballo, más de 50 kilómetros para poder tener un momento de aprendizaje a la luz de la palabra de Dios y comunión con hermanos de otros lugares, cosa que también es edificante para ellos. A veces la riqueza más grande o la edificación mayor no es la actividad en sí de las reuniones, los mensajes, sino lo que se le llama en el rugby el tercer tiempo, ¿no? Que sería el tercer tiempo con los hermanos de compartir, de escucharlos, de aprender, porque realmente cada viaje es un aprendizaje de cuánto aman al Señor y lo que son capaces de hacer por congregarse, por estar con hermanos y aprender cosas que a veces nosotros con menos excusas de las que vos compartiste al comenzar, ¿no? Una mañana fría en Buenos Aires y bueno, ahí no importa el frío, el calor, están, ¿no? Ayer precisamente hicimos una pequeña avanzada junto con Juan Manuel y Raquel, la hija de Zacarías y su esposo, hacia una zona que es una especie de puerta del lado de Salta impenetrable, que es Talavera, donde estaba nuestro hermano Emilio Cárdenas, y visitamos también, y quedaron los chicos en otro lugar, Alto Alegre, donde también hay hermanos en medio literalmente de la nada, y precisamente escuchábamos historias de ellos, de lo que es el verano en esa zona, y de lo que es a pesar del calor insoportable para nosotros, ¿no? Que a veces nos quejamos de todo. Cuando hace frío, uy, qué frío, cuando hace calor, qué calor, ¿no? Y siempre nos quejamos inclusive de los problemas energéticos, decimos del país. Cuando hace frío nos falta gas, cuando hace calor nos falta electricidad porque queremos estar cómodos. Sin embargo, ellos, con un promedio de 45 grados en el verano, se juntan, los hermanos van, tienen, como decía el salmista, ¿no? Sed de Dios y su corazón clama, brama
por la corriente del agua de la palabra viva, la palabra de Dios, y es increíble, realmente es un aprendizaje de aquellos que vamos a compartir con ellos. Creo que aprendemos más nosotros que ellos. Como dijiste vos, grandes conferencias de pequeños grupos o visitas a casas, a familias, el modelo bíblico con el que comenzó el cristianismo, porque Pablo iba visitando casas, pequeñas iglesias, pequeños grupos, cartas dirigidas a pequeñas iglesias, a hermanos que se reunían en distintos lugares. Y eso realmente es muy importante. Yo se lo hacía resaltar a Zacarías cuando estuvo con nosotros en el programa. Y también te felicito a vos, porque no muchos hermanos van a estas giras o a estas actividades. Como pasa aquí en Buenos Aires también, muchos no van a iglesias pequeñas donde hay 10 hermanos, 15, 20. Eh, Algunos se dedican solamente a las grandes iglesias a visitar, pero hay que sostener, visitar y alentar a todos los hermanos, a las iglesias que son pequeñas en grupo, que están creciendo, que están con el ánimo de crecer, pero necesitan la visita de los hermanos, como así en el interior de las provincias donde realmente se necesita. Por eso estamos ahí también en Bacahuayuna, donde hay un pequeño grupo, y en otros lugares animando y fortaleciendo. Esa es una tarea que hay que hacer porque son hermanos tan valiosos como lo somos nosotros. Tal cual, exactamente. Y también ver que a veces, inclusive, todo ese tipo de lugares, mencionaste Bacahuañuna, ¿no? Ayer hablábamos con un grupo de chicos que nos acompañó hasta esa zona de Talavera, de Alto Alegre y demás. Este, Hay para muchos, inclusive, que esos esfuerzos, porque es un en lo económico, es un esfuerzo, y muchos consideran hasta una locura ese esfuerzo que ha hecho Mario con todo un equipo para apoyar y con una visión muy particular. También hasta a muchos les puede parecer una locura lo que hacen los hermanos de Obreros Salamies, con una visión también muy particular, que en muchos casos en medio de la nada levantan un salón y muchos dicen, eh, los recursos hasta mal juzgados, mal invertidos, ¿no? Para muchos. Y no, estos hermanos, como decías vos, tienen, eh, no vamos a decir el mismo derecho, porque sería casi como entrar en este juego de los políticos en esta época electoral, ¿no? Sino tienen la misma necesidad de comunión, de tener un espacio que los identifique, porque hay algo muy interesante en esas localidades pequeñas. Un saloncito, por pequeño que sea, es un espacio que los identifica y que los llena de orgullo poder ir a tener sus actividades ahí, ¿no? Algo que a veces yo recuerdo, ¿no? En nuestra juventud era casi un placer, un deseo, que me identifiquen que yo soy de tal lugar, ¿no? Y eso se ha perdido mucho, el sentido de pertenencia, ¿no? Es decir, hoy el sentido de pertenencia depende mucho de cómo me siento, cómo estoy. ¿Estoy cómodo, no estoy cómodo? ¿Me gustan las actividades? ¿Me siento parte, no me siento parte? Hemos colocado tristemente, o nos hemos colocado como personas en el centro de la dinámica de la iglesia, desplazando del centro de la dinámica de la iglesia a quien lo es, que es Dios. Y esos movimientos internos que hay en aquellos lugares donde hay muchas opciones en cierta medida para escoger, que en realidad no son muchas opciones para escoger, son muchos lugares donde hermanos de distintos lugares se congregan y a veces tristemente se toman como un abanico de posibilidades para escoger dónde congregarme, sintiéndome bien, sintiéndome útil, sintiendo siempre yo olvidándome de Dios, ¿no? Y en todas estas zonas
del interior, donde hay difícil acceso, donde los hermanos viven lejos. Los espacios no son lugares donde ellos van a sentirse bien, sentirse o pensando en ellos, sino pensando en Dios. Algo que comentaban también de algunas cosas allí en el programa con Voces de Sábado, los chicos eran de cosas que para nosotros son normales, pero ya es un cambio cultural, y es un cambio cultural profundo, como el ir a cada actividad con un cuadernito, con un bolígrafo, anotar, no, a la hora de que les preguntan lo que se va exponiendo para recordar, responden eh, sin competencia, sino con un deseo de afianzar este concepto que están aprendiendo. Y hoy tristemente algo que también es necesario se ha perdido, ¿no? El hecho de eh, llevar un cuadernito, ir anotando qué aprendimos, repasarlo. Ese repasar implica profundizar y conocer un poquito más, como hacían, como dicen los de Berea, ¿no? Que el contexto era mucho más diferente que el nuestro. Ellos no tenían las escrituras, el corroborar las escrituras era un acto complejo, porque las escrituras las escuchaban en la sinagoga, no había en el templo, no las tenían como nosotros en casa. Y creo que es importante eh, recuperar el amor, la pasión. Lo decía el Señor, ¿no? En los posteriores tiempos el amor de muchos se enfriará. Y él decía que eh, lo identificable de sus discípulos era el amor. Pero también dice lo que va a pasar en los últimos tiempos es que el amor se va a enfriar. Y creo que tenemos que movernos un poquito, sacudirnos un poquito para despertarnos al amor, ¿no? Como decía el apóstol, al amor y a las buenas obras, y no olvidarnos de que esa práctica hace que precisamente transformemos el conocimiento en sabiduría, que transformemos la religiosidad en vida abundante, en una práctica real, ¿no? Así que es, es grande el aprendizaje que uno recibe de estos hermanos. Muchos no saben leer ni escribir, pero lo que transmiten y el recuerdo inclusive de lo que escucharon es admirable. Lo escuchan, lo guardan y lo siguen pensando, siguen guardando. eh, y llega un momento en que lo preguntan quizás lo que se compartió el año pasado, pero lo tienen y a veces nosotros hemos perdido eso. Ujú. Bueno, hay mucho para hacer en la obra de Dios y Dios quiere usarnos a nosotros, a ustedes, a toda la audiencia, de una o de otra manera, y todos podemos ser parte de la obra de Dios, no nos podemos quedar quietos. Por eso, en esta columna con Nelson, el texto lema que venimos trayendo ya hace unos cuantos meses es que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Y estamos hablando sobre algunos principios. Este también es un principio que tenemos que tener en cuenta de visitarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, edificándonos unos a otros, animarnos unos a otros. Y eso lo tenemos que hacer con todos los hermanos de la iglesia local, de la iglesia en nuestra provincia, en nuestro país, estar colaborando con la obra de Dios a donde Dios nos llame. Y Dios nos llama a sostener a los hermanos, los débiles, sostenerlos, animarlos, los de poco ánimo, alentarlos. Y bueno, ahí estamos. Y cuando vamos a esos lugares, realmente ellos nos alientan a nosotros, porque la alegría, el gozo que tienen de recibir visitas, de que hermanos vayan a llevarles la palabra, realmente como lo valoran como algo realmente importantísimo para ellos. Y cuando hablabas de que recorren grandes distancias, me acuerdo cuando fui a Abrapampa, así en Jujuy, con David Lama, los hermanos caminaban horas y horas, días enteros para llegar al lugar de la conferencia. Es tremendo ver cómo
como bajan literalmente de la cordillera, este, caminando en búsqueda de eso, y una de las cosas llamativas en toda esa zona del norte, ¿no? Es lo que sucede, que seguramente lo has visto, lo has vivido, lo que sucede post reuniones, grupos de hermanos que se juntan a cantar, simplemente a cantar, y algunos en su lengua originaria, en quechua, otros en español, y es un placer, es una emoción, en lo personal ha sido muchas veces decir, yo me iría a dormir, después de tanto esfuerzo, encima llegan y tienen reuniones donde ellos mismos piden más, ¿no? Porque el esfuerzo hace agigante el deseo que tienen por el que bajaron, ¿no? Y quieren más, y terminan y no paran. Y encontrarse, y es interesante ver que el cantar para ellos, después de las actividades, cuando podrían descansar y demás, es un placer porque es algo que no pueden repetir cuando regresan a la montaña. O sea, no tienen otro momento en el cual cantar con los hermanos, ¿no? Y hasta eso ha sido cambiado en la rutina de la dinámica de la iglesia de hoy, ¿no? Donde a veces, depende de la canción, cantamos o no cantamos. A veces si en la actividad se pide un himno, algunos no lo cantan o ponen cara rara porque no les gusta. Otros al revés, porque piden un coro, no lo cantan o ponen cara. No, sí, el gozo es la comunión. Lo que se tiene que edificar es la comunión, no mi gusto personal. En cuestiones de gusto, bueno, como decían los peques, negociemos, Nino, ¿no? Hablemos, busquemos, lo dice la Biblia, no dice negociemos Nino, pero dice en lo que dependa de ustedes, estar en paz con todos. Entonces, bueno, a ver, hay un mundo que cambia, hay una generación nueva que creo que nos pasa cuando van pasando los años, claro, nos acostumbramos a un cambio generacional, primero al nuestro, donde queríamos que cosas que a nosotros nos agradaran sucedieran o se hicieran, nos acostumbramos al de la generación inmediata porque, bueno, muchos de ellos en cierta medida son nuestros hijos. Entonces, entendemos la necesidad de una adaptación de las formas, porque siempre hablamos de las formas, no del fondo, no de la doctrina. O sea, lo que cambia y debe de cambiar es la dinámica de la iglesia o la liturgia de la dinámica de la iglesia, ¿no? Y resulta que pasan los años y ya viene otra generación. Nos encontramos hasta casi con 2 generaciones, nos comienza a costar cada vez más adaptarnos al contexto. Pero son tan parte de la iglesia como lo somos nosotros. Y tienen que ser tan atendidos como lo fuimos nosotros en nuestra época, donde también nuestra visión de las cosas era conflictiva para los mayores de la época, porque ellos ya estaban acostumbrados a algo, nosotros ya nos acostumbramos, pero precisamente lo interesante es que eso muestra la obra del Espíritu Santo en el liderazgo y en la iglesia también. Es una renovación constante. Allí en Romanos 12:2 dice, para que cambiemos, dice, para que se cambie que la manera de pensar, la manera de ver todas las cosas importantes no necesitan un cambio, las fundamentales, necesitan afianzarse la convicción y la profundización en lo que creemos. Pero hay cosas que sí necesitan ser cambiadas y para eso necesito ser cambiado yo, ser renovado en mi mente. Entender que, como decíamos, bien citabas el texto lema, ¿sí? Y lo hablamos desde el principio, ese conducirte es relacionarte en el original, ¿sí? ¿Cómo debes relacionarte con los hermanos, con Dios, con el contexto que nos rodea? Y esa relación va a estar dada en función o en la medida de que yo deje que Dios me continúe transformando a mí. O sea, tengo que adaptar. O sea, nos adaptamos al uso del Zoom en pandemia, masivo, ¿no? Algo que hoy nos es una herramienta que en este caso muchos disfrutan todos los días en esta hora, donde
en vez de estar esperando hermanos de la zona, a ver si llegan, que el tráfico, que si el corte, que el piquete, podés organizar el programa de una manera, pero tremenda, donde lo que se ofrece por la gracia de Dios es internacional. Y sin corte, salvo que se corte la luz, se quede internet. Pero lo disfrutamos y se disfruta. Bueno, es ese cambio en la manera de pensar, de ver, decir cómo podemos estar escuchando radio mirando la tele, algunos mirando el celular, otros. Y bueno, pero esto es radio también. Se transmite por radio, pero hay otra dinámica y lo vamos comprendiendo esa necesidad. En la iglesia local debe ser igual, debe ser igual. Lo compartíamos cuando hablábamos de los chicos y la cena del Señor, ¿no? Lo que me planteaba mi hijo, ¿no? Porque me gusta más que hablar de cosas mirándolas desde afuera, que a mí mismo me pasaron y me cuestionaron, ¿no? O sea, che, ¿por qué no la haces? Si no me deja. Y si, mirá cómo es la cena. Yo te lo puedo decir. Arranca ahora uno, el otro pide, hasta sabe qué himno va a pedir, qué coro. Y los chicos, uno cree que están volando, no están volando. Llega un momento donde ya saben lo que va a pasar. Entonces, pierde la esencia por la cual el Señor nos dejó la cena del Señor, esa impronta que se le ha mal llamado de la guía del Espíritu. Sí, pero el Espíritu, ¿cómo puede ser que siempre guía los mismos? ¿Cómo puede ser que el Espíritu siempre te haga pedir la misma canción, el mismo himno, repetir la misma oración? No, ahí no está el Espíritu, ahí está lo que a mí me agrada, a mí me gusta, este es mi espacio. Recuerdo, hasta no hace mucho tiempo, ¿no? Me ha pasado cuando hemos ido a algunas iglesias que nos han invitado, bueno, uno, obviamente te invitan, tenés que estar en los primeros bancos, ¿no? Siempre a la mano también para no, a la hora que te llaman, no venir desde la otra punta pidiendo permiso en esas conferencias donde hay mucha gente, tenés que estar ahí. Y a veces, fundamentalmente en la cena, me ha pasado, ¿no? Que me he sentado y viene un hermano y te dice, no, no, acá no, venga acá. Ahí se sienta fulano. Es decir, tenemos como los Muppets, se nota la edad que tenemos, ¿no? Muchos de los jóvenes que pueden escuchar eso no tienen ni idea de lo que eran los Muppets. Bueno, googleenlo, búsquenlo en YouTube. Eso, ¿te acordás que estaban en el palco? Siempre en el mismo lugar, siempre en el mismo lugar. Y es interesante, por esos dos personajes que estaban siempre en el mismo lugar, terminaban teniendo una misma actitud, que terminaba siendo cómica en lo que hacían, pero la actitud siempre era, yo estoy acá, este es mi lugar, y yo miro y yo analizo todo lo que pasa, qué me parece, lo que uno hizo, lo que el otro hizo, eh, y estamos para otra cosa. O sea, estamos para disfrutar, para alentarnos, animarnos, a aprender a veces a quedarnos sentados y callados hablando de la cena del Señor para que los otros, los más jóvenes, las nuevas generaciones, puedan ponerse de pie, compartir, entender, como también hemos venido compartiendo en las oraciones, que estas nuevas generaciones le dicen papá, papito, que uno, porque uno no está acostumbrado, no quiere decir que eso esté mal. El temor y la reverencia no está relacionado con palabras, no está relacionado con vestimentas, sino con una actitud ante la vida en función de los requerimientos de Dios. El temor es como dice el Salmo 139, ¿no? David, es la plena conciencia de que Dios siempre está, de que Dios siempre está. Eso es el temor. No es repetir modelos. Y eso me lleva precisamente a lo que tenemos para compartir hoy, ¿no? Es el temor es eso, que Dios siempre está. Ahora, ¿cuán consciente soy de eso? ¿Cuánto me importa? ¿Y cuánto procuro conocer a ese Dios que es el Dios de la vida, ¿no? Y es interesante a veces escuchar nuestras oraciones, ¿eh? Porque a veces también tomamos lo que se llaman los latiguillos, ¿no? Esas expresiones como que se repiten constantemente y no, creería que no somos conscientes
Pero el no ser consciente de eso habla precisamente de la falta de temor, porque el temor es plena conciencia, es decir, ser consciente de cada cosa que digo, que pienso. Lo decía David allí en el Salmo 139, no está la palabra en mi boca, ya tú la sabes toda. No es una cuestión geográfica tu presencia, es una cuestión de la dimensionalidad de Dios en su esencia, el Dios omnipresente, omnipotente, omnisapiente, que excede todo lo que yo pueda entender, ¿no? Por eso no es geográfica, porque decía, subo al cielo, desciendo a lo profundo del Seol, no puedo vivir de tu presencia. Es más, no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes todas. Y algunos de esos latiguillos de oraciones que hasta los tomamos normales, ¿no? Viste, a veces se le pide a un hermano que ore antes de un mensaje, por ejemplo, o al cierre de una reunión o al comienzo. Y hay una expresión que se repite mucho, y es, te pido que te quedes con nosotros, como si la estancia de Dios o la presencia de Dios dependiera de un clamor de una persona, de una iglesia, de un grupo. Eh, a ver, cuando nosotros repetimos eso, eh, me lleva a mí a pensar en el temor, en cómo está mi conciencia de lo que Dios es, lo que Dios se revela y cómo se revela a través de su palabra, y que a través de los hermanos también ha permitido que nosotros conozcamos. Y cómo puede ser que nosotros repetimos, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Señor, te pedimos que estés aquí, que te quedes con nosotros. ¿Qué Dios estamos conociendo en la dinámica diaria de la vida personal? Estamos conociendo y acercándonos a un Dios que responde a mi pedido, y que si yo no le pido, como que no va a estar. A ver, Dios está en todo lugar, Dios está. Esa expresión de donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de vosotros, no la saquemos de contexto, no la apliquemos donde nos reunamos como si Dios no fuese a estar. Dios está en todo lugar. Yo recuerdo en mi juventud que a veces, con todo el cariño, ¿no? Para prevenir que nos equivocáramos y demás, nos aconsejaban no ir a determinados lugares, y había un hermano que con mucho cariño nos decía, chicos, tengan cuidado donde van porque hay lugares donde Dios se queda afuera. Y claro, en ese tiempo donde el acceso al conocimiento era limitado a lo que nos decían, a lo que leíamos y lo que podíamos entender, y a través del Espíritu Santo, mucho de lo que los hermanos decían era como palabra de Dios, ¿no? Entonces, ni dudar, era así. Y como siempre fui muy curioso, era adolescente, digo, ¿cómo esto que Dios se queda afuera? Me fui a la Biblia y encontré algo peor, que es el problema, no es que Dios se quede afuera de los lugares donde no es bueno que yo vaya, el problema es que Dios está, el problema es que Dios está, y está afectando mi temor, mi reverencia ante el Dios soberano, el no entender que Dios está, no porque se lo pida, no porque esté en el lugar correcto, haciendo lo correcto, y si total, si estoy en el lugar incorrecto, haciendo lo incorrecto, no importa, porque Dios se quedó afuera, se quedó afuera, no, Dios siempre está. Y sin embargo pasaron años, años y años, y todavía seguimos con esos que más que latiguillos hablan de la crisis de fe de la iglesia actual, ¿sí? Porque puede ser que el liderazgo que corrige determinadas cosas no corrija cosas que atentan contra el fundamento de la fe. Es decir, con todo cariño a todos los que estamos, porque también estoy en el área del liderazgo, cuando escuches eso, acércate al hermano, abrí la palabra, mostrale. No pidas que Dios esté, no pidas que Dios nos acompañe. Pedí que nos ayude a disfrutar de su presencia, la presencia de los hermanos,
es su palabra, pero no pidas, porque eso afecta a nuestra fe. Tenemos un Dios que está en algunos lados. Entonces, ¿cómo voy a orar? ¿Cómo me voy a cuestionar? Permítanme cuestionar en este momento si Dios está entre nosotros. Porque no, Fernando, no oraste pidiendo que Dios esté, que nos acompañe. Es que no hace falta pedirlo. Hace falta saberlo, creerlo, disfrutarlo y empezar a quitar de nosotros esos latiguillos o esas expresiones que, nos gusten o no, han sembrado en nuestra mente un concepto equivocado de Dios. Han sembrado en nuestra mente el concepto de que Dios, como los judíos, ¿no? Él haréis un tabernáculo porque allí pondré mi morada, ¿sí? Entonces, iremos a la iglesia porque allí estará su morada. Primero que no es iglesia, es un simple salón, ni un templo, es un salón. Un galpón, algo bien hechito, lo que le quieras llamar, pero no es una iglesia, es un espacio que Dios ha permitido que se levante para que un grupo de hermanos se reúna, no porque Dios ahí va a estar. Si el mismo Salomón era casi una queja contra sí mismo cuando inauguró el templo que había diseñado su padre y que él lo mejoró y lo artesonó mejor. Prácticamente pareciera un ay, ¿no? Dice, ¿qué hemos hecho? Dice, hemos hecho una casa y los cielos de los cielos te pueden contener. O sea, nos estaba llevando a esta dimensión del Dios que clamamos que esté entre nosotros. Termina una actividad, un hermano que despide en oración. Te pedimos que nos acompañes. ¿Hace falta que yo le pida eso a Dios? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué nos está afectando tanto esta crisis de fe? Porque es una crisis de fe que nos lleva a una crisis o una falta de temor hacia Dios, de condicionarlo a Dios a peticiones sobre cuestiones que Él mismo nos ha dejado reveladas y tan simples de entender, que es, yo estoy con vos todos los días hasta el fin del mundo, todos los días, todo el tiempo, todo lugar. No hay una dimensión que yo no cubra. Lo decía David en Salmo 139. No hay una dimensión que yo no cubra. Y es eso. Interesante todo lo que nos estás compartiendo, porque a veces se ora mecánicamente, como decís vos, por falta de conocimiento. Y a mí también me sorprende cuando utilizan mucho como muletilla la palabra Señor o Dios a cada rato. Señor, te pido Señor, porque Señor, vos sabés Señor, que Señor, que Señor. Y 50 veces la palabra Señor, no hay un diálogo, hay realmente algo que tiene poco sentido. Es que dialogamos poco con Dios, porque cuando dialogas con una persona, con un hermano o en el trabajo, no estás a cada rato repitiendo el nombre o el título o el cargo que tenga la persona en el trabajo. Es que nos faltan palabras, nos falta comunicación y por eso lamentablemente fallamos o fallan muchos en el tema de la oración. Tenemos unos cuantos mensajes. Ya estamos 7 horas 38 minutos. Estamos con Nelson Gallito. Empezamos un poquitito tarde porque Nelson quiso prender la notebook, no encendió. Bueno, lo hizo con el teléfono. Y arrancamos y hasta ahora no paramos. Estamos acá. Él está en Salta, en este viaje que hacen al impenetrable chaqueño y a otras zonas de allí de Salta. Leo algunos mensajes. Mario Alfarano, siguiéndonos, nos saluda. Mario, abrazo querido, abrazo grande para vos. Gracias a todos los que están allí en YouTube. Marcelo Gabriel Soaje nos dice bendiciones, queridos hermanos. Bueno, Marcelo me preguntaba cómo está la familia Gallardo Soto. Bueno, ahí están recuperándose. A la hija es la que está más delicadita, está con respirador. Ayer intentaron sacarle el respirador, no tengo información cómo salió.
y cómo está hoy, pero está delicada. Ahí la mamá, ahí está con curaciones en sus manos y de todas las quemaduras. Realmente están pasando un tiempo difíciles en cuanto a su salud, pero de a poquito recuperándose. Todo lo demás, lo material, ya ha sido suplido por las iglesias, los hermanos que están acompañando. Daniel Ayala nos dice: buen día, Fer, Nelson, bendiciones, gracias por otro día compartiendo la palabra de Dios. José Alonso desde Pinamar, buen día, Fernando, Nelson, Dios los bendiga. Marga Gione, buenos días, orando por el programa y por cada oyente, bendiciones. Dani Zarralde siguiéndonos. Gustavo Arduzo nos dice: buen día, Nelson, Fernando, orando por ese viaje en Salta y la obra en esa provincia. Un abrazo. Cariño grande a Russo y familia. Como siempre digo, cuando los vi una sola vez, el impacto fue grande y creció un cariño, creo que es mutuo, muy, muy profundo por la labor, por la pasión a lo que hace, y fundamentalmente por el amor al Señor. Un cariño grande. No sé si están en Bahía Blanca ahora o están este, cuando estén en Santa Fe, se sabe que nos tiene que avisar cuando vayan a ver ahí a los nietos, a la familia, a las hijas, hermanos queridos. Un cariño grande y gracias por acompañarnos en oración en este viaje. Bueno, mañana va a estar con nosotros Gustavo Arduzo aquí en el otro enfoque. También Claudia Montaño dice: buen día, Fernando, bendiciones todos los días aprendiendo de la palabra de Dios, las bendiciones que el Señor nos da y bendiciones para Nelson. Olga Ceballos y Alejandro desde Trelew, Chubut, muy buenos días, hermanos, muchas bendiciones, orando por el programa. Felipe Chambi, buenos días, hermanos. Fernando, Nelson, bendiciones. Alejandro Márquez desde Zárate. Alfredo Varela. Pedro Carnicel nos dice desde Jujuy: buenos días, hermanos, gracias por compartir. Saludos a Nelson, bendiciones. Pedrito Carnicel, un loco lindo con cariño. Pedro es de esos apasionados también por el impenetrable, pero apasionados en exceso. Yo le he dicho alguna vez, es de esos hermanos que a veces, cuando no se puede ir, si se entera de una necesidad, carga su camioneta, y le ha tocado quedarse por ir en socorro y también a suplir algunas necesidades de hermanos. Le ha tocado quedarse semanas barriando, como se dice en la zona, por las lluvias, rompiendo vehículos. Realmente es admirable, porque hay hermanos como Pedrito, ¿no?, que podrían tener un vehículo excelente, porque si uno analiza los números, dice: a ver, ¿cuántas veces arregló los vehículos y ya tendría que tener uno? Sin embargo, es arreglar y el resto volver a invertir para bendecir no solo hermanos, que es una labor linda que hace Pedro, sino que Pedro hace mucho avance hacia los no creyentes, evangelizando, acercando, como la iglesia primitiva, ¿no?, pero acercándolo a lugares impensados, provisiones, alimentos, haciéndole bien al pueblo, para que el Señor añada a la iglesia a los que han de ser salvos, como dicen en Hechos 2:47, ¿no? Y tiene esa locura de no pensar, que le dicen: Pedro, va a llover, sí, pero hay que llevar esto. Pero Pedro, va a llover, y Pedro ya está a mitad de camino. No, avanza. Por eso digo, es un loco lindo, con una pasión contagiosa de su amor por la obra. Bueno, lo animamos a seguir con esa locura, como dice la escritura, ¿no? Que nos llaman locos, pero por el Señor. Alfredo Varela dice: sí, muchas bendiciones para esos hermanos que se reúnen con alguna dificultad. Sin duda el galardón será recibido. Bendiciones del único Dios, infinitamente misericordioso e infinitamente poderoso. Saludos para todos.
Gracias, Alfredo. Jorge y Norma Casepis, también siguiéndonos. Sandra Lebroto, desde España. Buenos días. Gloria a Dios por ser parte de la Iglesia de Dios y nos une la obra de Cristo. Así es, Sandra, gracias. También María Eva nos envía un enorme corazón, le encanta el programa. Felipe Montiverio dice, hola Fernando, buen día. Justamente ayer lo recordaba a don Roberto Zárate cuando él iba a Tinogasta y zonas cercanas y veía cómo los hermanos llegaban a la iglesia en distintas formas de zonas lejanas y pasaban el día hasta la hora de la reunión y luego volvían llenos de gozo a sus hogares. Don Roberto, Gracias, Felipe. don Roberto, un personaje, es uno de los personajes de la historia viviente del Evangelio. Acá en la zona del norte lo recuerdan mucho, ha venido mucho a la zona de Jujuy y demás, hermano, con un cariño y un carisma para conquistar a los hermanos y acercarse y brindarles amor muy interesante. Don Roberto Zárate está allí en la iglesia en Calle Rioja, en Santa Fe. Muy buen hermano. Y Jorgito Cassettis es otro personaje, un prócer. No sé si conoces a Jorgito, conocelo. Más allá de, yo le digo, es un prócer viviente porque encima se hace el bigote, dice, como antes, como en los billetes, dice, parece los próceres, personajes tremendos, Jorgito Cassettis, Norma, un matrimonio que queremos mucho. Bueno, después me pasas el teléfono, tanto de Roberto como el de Jorge, que me pongo en contacto y hacemos un programa para conocerlos. Víctor Zubia dice, buenos días, qué lindo que vayan al Chaco salteño. Tuve el privilegio de ir a apoyar en un campamento allí en Banda Rivadavia Sur, donde está el hermano Hilario Ramírez. Y también quiero contarles que en Vaca Guayuna ya instalaron la energía eléctrica, la luz. Bueno, qué lindo, Víctor, gracias por contarnos. También Gisela Ayala, Nelson Villegas, Antonia Morales nos dice buenos días, hermanos, bendiciones. Javier Alberto, buenos días. Bastante tránsito en esta mañana, ya por el barrio de Agronomía, con nuestro paciente en tránsito y su hija. Junto a Leo, mi compañero, les mando un abrazo de oso. Bueno, Javier, abrazo grande para vos. Gisela Ayala, buen día, bendecido día, queridos hermanos. Abrazo grande. Gracias, Gisela. Marta Lilia, buen día, queridos hermanos. Natalie y Franci dice, buen día, hermanos, saludos desde Bolivia. Que podamos creer cada palabra revelada y así vivir a Cristo. Amén. Bien, gracias. Es lo que tenemos que hacer cada día. José Maciel desde República Dominicana, buenos días, bendiciones, oren por nosotros, estamos en temporada de campamentos, allí en Dominicana, y esta semana somos 521 personas en el campamento. Bueno, qué linda tarea. Allí en Dominicana, donde están en las vacaciones de verano para ellos. Nosotros vacaciones de invierno, ellos vacaciones de verano y aprovechan los campamentos. Abrazo grande para todos por allí. También Víctor Hugo López, saludos desde González Catán, María Eva, bendiciones hermanos, Fer Nelson, Guillermo Mulqui, a través del WhatsApp. Nos dice muy buenos días, un gusto poder comunicarme con ustedes. Dios los bendiga, bendecido programa. Abrazo para Nelson y un fuerte abrazo para vos también. Bueno, gracias Guillermo querido, desde Santiago del Estero. Y también Antonia Morales dice, buen día Fernando, soy Antonia, tengo un hijo en Salta que se llama David. Él se alejó de Dios, te ruego que oren por él. Gracias, Dios los bendiga. Bueno, oramos entonces por David, que vive allí en Salta, para que vuelva al Señor. También Alejandro de Edo, muy bueno el programa de hoy, como siempre, gracias por estar
cada día compartiéndonos la palabra. Y bueno, acá Vanina, que me pasa el parte de las hermanas que están allí pasando este trance con el incendio, de Jazmín y Analía, Analía la mamá, que se hizo las curaciones, Jazmín la hija, que le iban a sacar el respirador, que sigamos orando por ella, para que su cuerpo pueda respirar por sí solo, y los cultivos que le hicieron dieron bien, todo su estado está estable y de a poquito va mejorando. Bueno, oramos por Jazmín y por Analía. Mabel Toledo, hola hermanos, buen día, bendiciones, lista acá para escuchar lo que el Señor tiene preparado para nosotros hoy. Bueno, seguimos, Nelson, nos quedan 5 minutitos. 5 minutitos. Bueno, cerrando con la idea de esto de que afecta a nuestras palabras, en realidad expresan lo que nosotros creemos, lo que nosotros conocemos del Dios de la Biblia y cómo lo vivimos, ¿no? Debemos tener mucho cuidado, debemos analizar, como decíamos anteriormente, desde el liderazgo, aprender a corregir esas pequeñas cosas porque precisamente afectan al fundamento de nuestra fe y también es una enseñanza directa hacia nuestros hermanos. Y David decía en el Salmo 139, analizando esto de Dios, decía, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. No lo podía comprender, pero sí podía disfrutar que era maravilloso. Era algo sobrenatural, distinto, algo que no quedaba otra que disfrutarlo o reconocer que si no lo disfruto, a la larga, ese alejamiento de Dios, de lo que Él es, esa falta de reconocimiento, de temor a su propia presencia, va a volver en mi contra, porque el pecado, precisamente como dice Santiago, es saber hacer el bien y no hacerlo. Y hay cosas que sé. Quizás muchos dicen, bueno, yo ya sabía esto de que Dios siempre está. Pero la pregunta es entonces, ¿por qué a veces oramos pidiendo que nos acompañe, que se quede con nosotros? Porque cuando escuchamos estas pequeñas cosas no nos acercamos con cariño a enseñarnos unos a otros que debemos precisamente enseñarnos. Es una expresión de amor, es una expresión de amor. No esperar que sucedan cosas tremendas para hablarnos y decir, llamarles la atención para enseñar, ¿no? Eso es, bueno, porque para otro encuentro, ¿no? Cómo vemos la exhortación en la iglesia, lo que es la exhortación. Estamos para la edificación los unos de los otros. Edifiquémonos. Y edificarnos es enseñarnos estas pequeñas cositas, recordarnos estas pequeñas cositas. No te olvides, Dios está, Dios está. Y no te olvides que muchas veces, inclusive cuando viajamos, debemos expresar precisamente, o expresamos precisamente la oración, el Dios en el que creemos. ¿Por qué digo esto? Con esto cierro, ¿no? Recuerdo en base a este tipo de oraciones de un hermano que cuando viajábamos y solía viajar conmigo me decía, Nelson, no te olvides que a los 100 el Señor se baja. No le gustaba la velocidad, hermano, ¿no? Pero a los 100 el Señor se baja. Por ahí se dormía y llegábamos allá y le decía, tío, ¿sabe? Vinimos más de la mitad del camino solo porque si no nos llegábamos mal. Digo. Y a veces cuando viajamos nosotros oramos, Señor, acompáñanos en el viaje, guárdanos. A ver, cambiemos la visión. Hay algo que a veces llama la atención, porque nosotros tenemos que termina siendo una costumbre, pero siempre en pos de procurar ser lo más bíblico posible, ¿no? Y es que cada vez que viajamos oramos, Señor, líbrame de impericias propias en el viaje, pero también guárdame de las impericias ajenas. Vamos en tu nombre.
el mayor problema que hay en el andar, en el regresar a casa o en el viajar, no es Dios, no es su presencia, soy yo. El gran problema soy yo cuando estoy detrás del volante o a veces cuando estoy acompañando. Y la oración debe ser no un clamor de, por ahí, es que alguna vez le he dicho a algún joven cuando en la gira en especial, ¿no? Que antes de ir de un lugar a otro oramos y le digo, che, ¿qué tenés? ¿Tenés miedo de Zacarías? Maneja mal, de Paco Núñez, que es otro hermano que va. No, ¿por qué? Y como le pediste al Señor que nos acompañe, porque me parece que nos acompañe, porque mirá quién maneja. O sea, veamos, enseñémonos, enseñémonos cómo disfrutar de esto que Dios nos ha regalado. Su presencia permanente, el poder ingresar delante del mismísimo trono de la gracia, y que cuando ingresemos lo hagamos con los velos de la religiosidad quitados, de las costumbres, de las repeticiones de cosas, sin pensar fuera de nuestra mente, para poder contemplar un poquito más la grandeza del Dios de la Biblia, que no está tan lejos como Pablo decía a los griegos allí en Atenas, ¿no? No está tan lejos. Hasta los mismos poetas de ustedes que no conocen a este Dios han hablado de él. En él vivimos, nos movemos y somos. Este es el Dios en el que creemos. Este es el Dios que debemos disfrutar todos. Nelson, gracias por acompañarnos en esta mañana. Saludos a todos los hermanos que van a ser parte de esta gira hacia en el norte. Y sabemos que va a ser de bendición para los hermanos, como lo han sido los viajes anteriores. Pero en cada viaje nuevo se renuevan las fuerzas. El Señor renueva el ánimo de los hermanos. Por eso es tan necesario ir y seguir acompañándolos. El último mensaje, Beto Sandoval nos dice: buen día Fernando, Dios los siga bendiciendo el otro enfoque en tantos años con el otro enfoque. Bueno, gracias Beto, los vi el domingo así en la iglesia de Morón Base, a María Laura, a su esposa, a su hija y a tantos queridos hermanos que nos dan tanto cariño. Nos vamos, mañana Gustavo Arduzo, si Dios lo permite, con nosotros a las 7 de la mañana. Y el viernes Esteban Beise. Lidia de Simone dice: gracias por el programa. Bueno, gracias a ustedes por estar allí. Sofía González, bueno, a todos los que se suman. El programa queda grabado, compartan el video en su muro. De esa manera todos sus contactos también lo pueden ver y escuchar. Nelson, abrazo grande. Igualmente, otro para vos, tu familia y para todos los oyentes en distintos lugares, y que disfrutemos del Dios de la Biblia, el Dios que siempre está, el Dios que no hace falta que nosotros le clamemos, creamos en Dios, disfrutemos al Dios que siempre está con nosotros, acompañándonos, y eso nos va a ayudar precisamente a que antes de abrir la boca, recordemos, Él sabe mi palabra antes que la diga, y eso active mi temor reverente para con Él. Y a veces no lo disfrutamos, como decías vos, porque no lo conocemos. Yo siempre lo digo poniendo el ejemplo al teléfono o a la computadora. Tiene tantos recursos que no los conocemos. Si los conociéramos, los disfrutamos. Hace poquito aprendí que vos le hablás a la compu y te lo escribe todo lo que le hablás. Y no tenés que andar escribiendo ahí, perdiendo tanto tiempo. Se lo dictás y la compu sola te lo escribe. Lo descubrí ahora, pero hace años que está esa aplicación. Bueno, uno no lo disfruta por falta de conocimiento. A Dios hay que conocerlo para poder disfrutar de toda su persona, de toda su presencia, de todo su poder. Amén, tal cual. Nos vamos, nos reencontramos mañana si Dios quiere. Que tengan un muy buen día, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos, gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Chao. A veces vienen voces a mi mente que me quieren contar que tú no eres mi respuesta, que me vas a olvidar, pero mi alma de rodillas me recuerda que sin ti no puedo. A veces
tengo lágrimas perdidas que me quieren borrar, cada sonrisa dibujada al encontrar tu verdad. Pero la noche me confiesa que sin ti yo tengo miedo, pues tú, cuando llegaste a mi vida, me diste 1000 razones por las que luchar. Y en ti no hay promesas perdidas, solo palabras que me animan a soñar. Palabras que me animan a soñar. ¿Será que el cielo lleva tu nombre? ¿Será tu amor quien me deja entrar? Tú dibujaste un paraíso del que no quiero salir jamás. Y aunque mis dudas quieran perderme en laberintos de oscuridad, mi fe te busca en un camino por la calle eternidad. A veces el silencio me confunde y me quiere enseñar que te olvidas